Estamos de regreso, gracias por continuar con nosotros en la mesa de análisis. Ya son las 9 de la mañana con 4 minutos. Iniciando la semana, como cada lunes, me acompaña ya en el estudio Rogelio Rodríguez. Buenos días. Buenos días, licenciada. Buenos días al auditorio. Buenos días a mi amigo y compañero Mauricio Zapata. También está con nosotros Mauricio Zapata, bienvenido. ¿Qué tal, Lucy? Gracias, buenos días al auditorio, buenos días a Rogelio Rodríguez, compañero y amigo. Y también hoy estará con nosotros Marco Antonio Vázquez, esperemos que en unos minutos más se incorpore con nosotros. Mientras tanto, si le parece, le comparto el tema de hoy para usted que nos acompaña amablemente del otro lado de la radio, igualmente para nuestros analistas de hoy. El día de ayer se llevaron a cabo elecciones para elegir gobernador en 2 estados del país, por supuesto también diputados. Aquí el tema en el Estado de México y de Coahuila, de los resultados, pues es evidente que el PRI sigue vivo o muy competitivo en estas entidades. En Coahuila, la coalición PRI, PAN y PRD ganó con su abanderado Manolo Jiménez con un porcentaje del 56.8% según datos preliminares, mientras que en el Estado de México la coalición PRD, PT y Morena fue favorecida por el voto ciudadano con un 54.2% de su candidata Delfina Gómez. Este es el tema del día de hoy que tendremos sobre la mesa con usted. Las preguntas: ¿qué significa el triunfo del PRI en Coahuila? Rogelio. ¿Qué significa el triunfo del PRI en Coahuila? Pues bueno, pudiera darse varias lecturas, ¿no? Pero creo que es una buena oportunidad que va a tener el Partido Revolucionario Institucional para ahora sí rearmarse en vías de lo que viene, ¿no? En la elección del 2024. Creo que deberían de verlo como un referente para preparar su estrategia, la estrategia que van a aplicar en el 2024, y creo que el 2024 va a ser la última oportunidad que va a tener el PRI para poder levantarse de donde está, ¿no? Porque salvo Coahuila, creo que en el resto del país el PRI está ahora sí que casi con un pie en la tumba, ¿no? O sea, entonces pudiera ser, insisto, la oportunidad para revivir, si queremos decirlo coloquialmente, revivir ese poderío que en algún momento, no hace muchos años era el priismo en el país, ¿no? Creo que ahí el candidato de la alianza del PRI con el PAN, pues bueno, demostró bastante fuerza, bastante presencia. Ahí, si no tengo malas cifras, creo que la diferencia fue de más de 2 votos a 1, ahí particularmente en Coahuila, ¿no? A diferencia de lo que ocurrió en el Estado de México. Entonces creo que los priistas tendrían que estar viendo hacia Coahuila y tomarlo como impulso, como referente. Ojalá, creo que estaba escuchando ahorita al dirigente nacional del PAN en una entrevista, hablaba de que este día se van a reunir las dirigencias nacionales de los 3 partidos para ahora sí de rediseñarla o hacer anuncios importantes que tienen que ver con la elección del 2024, según ellos anuncios importantes, ¿verdad? Espero que ahí por lo menos hablen de un fortalecimiento de esa alianza, que también es una alianza que durante los últimos meses pues ha estado en la incertidumbre, ¿no? Porque ahí se han estado ahora sí que tambaleando esos acuerdos. Espero, insisto, que este resultado de la elección en Coahuila pues sea un buen referente para lo que viene. Ok, correcto. Mauricio Zapata, ¿cuál es tu lectura política de estos resultados del PRI allá en Coahuila? Era esperarse el resultado allá en Coahuila. Hay que reconocer que era muy buen candidato, no solo en la cuestión de mercadotecnia, ¿no? Porque de repente podemos tener, y nos ha sucedido en muchísimas ocasiones, buenos candidatos, pero que resultan pésimos gobernantes. Bueno, Manolo Jiménez había tenido un trabajo destacado ahí como alcalde de Saltillo, y realmente ir a Saltillo no es la misma ciudad de hace 20 años, de hace 25 años, realmente es una ciudad que creció muchísimo y que hay muchísimo desarrollo, que se ha impulsado mucho la modernización, que es realmente una verdadera capital, Saltillo, y bueno, de ahí el que la gente haya elegido por no solo un buen candidato, sino por un posible buen gobernante. Y hay que reconocer también que el gobernador Riquelme había hecho también buen trabajo
como gobernadora ahí en Coahuila. Y bueno, esto de alguna manera, la operación política que se da en torno a las elecciones, la movilización, pero aquí lo relevante, creo yo, es que todavía se rescatan buenos cuadros de la oposición, que Morena no precisamente es un bastión de buenas personas. No digo que sean malas, vaya, pero de pronto nos encontramos con cada gobernante. Dense una vuelta por Veracruz, dense una vuelta por Zacatecas, etcétera. Entonces ahí el tema es que hubo buenos gobiernos, pero pues el PRI todavía tiene esa velita encendida. Y para el 2024 yo creo que con este resultado y con lo que al final de cuentas se dio en el Estado de México, porque Alejandra del Moral, la candidata del PRI, aún así rescató un buen porcentaje de votos, a pesar de que estuvo sola y de que en la operación política que se da en torno a una elección prácticamente también la dejaron sola, pues ahí estuvo corriendo, ¿no? Digámoslo así, en la carrera, trotando, complicado alcanzar, pero de todas maneras se pensó que la derrota iba a ser más estrepitosa, y no fue así. Eso indica que teniendo buenos candidatos, la oposición tiene posibilidades. El problema en estos momentos es que la oposición no tiene a una figura fuerte de cara a la elección dentro del año que entra, el 2024. Estamos a un año de la jornada electoral del 24, y es fecha que la oposición no tiene una figura clave que los pueda impulsar. Lili Telles, pues bueno, es una persona que muy aguerrida, muy gritona, a veces altanera, pero me parece que no es lo que necesita la oposición, ni lo que necesita el país para salir adelante. Santiago Krill, mis respetos para el señor, un excelente abogado, me parece que es un buen operador, le sabe muy bien al tema de la política, pero ya pasó su época. Ricardo Anaya, pues ahí está, en Estados Unidos, y por tweets y por videocolumnas no se puede hacer campaña. Y pues el otro es el gobernador de Yucatán, pero también ha estado muy apagado, no ha hecho mucha ruido mediático. Entonces realmente la oposición no tiene una figura fuerte. En el caso del PRI, me parece que el señor de la Madrid es una persona que podría ser buen gobernante, que tiene idea, que no tiene cola que le pisen, pero mediáticamente pues no les va a hacer mucho ruido a la oposición. Y de ahí, pues no, pues Beatriz Paredes, otra de las personas que se mencionan como para que el PRI dijera, ¿sabes qué? Yo gané la elección de Coahuila, hice muy buen papel en el Estado de México, me toca a mí poner candidato, decidir, levantar la mano, proponer, o sea, dar los nombres de la terna, pero realmente pues ni por el parte del PAN ni por el PRI todavía hay una figura fuerte que pueda pues bueno, encaminarse ya a la elección dentro de un año, la del 2024. Ok, correcto. Marco Antonio, bienvenido. ¿Qué opinas del tema de hoy? ¿Qué significa el triunfo del PRI en Coahuila? ¿Coincides con Rogelio? ¿Coincides con Mauricio? El triunfo del PRI en Coahuila debe ser muy esperanzador para el PRI en Tamaulipas. Más que esperanzador para el PRI en Tamaulipas, es muy ilustrativo de lo que se debe y lo que no se debe hacer. Tiene que entender, por ejemplo, Morena, que no es un partido tan atractivo en el norte del país y el Tamaulipas forma parte de esa franja. Tiene que entender que si se equivocan van a perder. Tienen que entender también que si se divide con el Verde Ecologista y con el PT por muy poquitos votos que le representen, polarizar los votos y los sufragios en tantas partes puede también causarle derrotas. Y sobre todo tiene que entender Morena que no se puede equivocar con los candidatos,
malos candidatos, malos resultados, sobre todo, te insisto, en el norte del país, que no pareciera que tenemos otra forma de ver la política de este lado, que Morena, si bien es el partido dominante, que si bien Morena ahorita no se ve con rivales al frente en todo Tamaulipas y casi en todo el país, también va a contar a quién lleven de candidatos, cómo lleguen en cuanto a unidad o en cuanto a problemas a esa elección, y sobre todo si no se aferran con personajes que no son bien vistos por la ciudadanía. Igual el caso de Coahuila sigue siendo ilustrativo también para Morena. En Coahuila, desde hace muchísimos años, los gobernantes han tenido la virtud de invertir en su región. No se gastaban el dinero en publicidad en México o en otros estados, se lo gastaban en su región. No se gastaban en obra pública con constructores o gente de fuera, se lo gastaban con personas de ahí, con los industriales de ahí, y eso le fortaleció o tiene fortalecida de alguna manera su estructura. En Tamaulipas hay que recordar cómo perdió el PRI. El PRI empezó a perder cuando le quiso jugar a que tenía poder nacional y a gastarse el dinero en México. El PAN perdió en Tamaulipas cuando se empezó a gastar el dinero en México o en otras partes del país, y Morena tiene que entender esas situaciones. Si no le invierte a Tamaulipas, si no provoca que la inversión de sus recursos públicos se queden en Tamaulipas, también puede sufrir. Vienen cosas, va a ser muy importante la elección que viene, pero definitivamente lo que pasó en Coahuila es muy ilustrativo para Morena, muy ilustrativo para el PRI, es esperanzador para el PRI de esta región, en el entendido de cómo somos o cómo hemos sido los norteños respecto a esa clase de oposición, y muy ilustrativo para Morena, que si se equivoca no la va a tener con candidatos, no la va a tener del todo fácil, que si se equivoca en separarse nuevamente del Verde y del PT por tan poquitos votos que le representen o por tan poca estructura que le representen, también le puede causar problemas. Ok, correcto. Nos llega un comentario, si les parece les doy lectura. Nos dice: buenos días, en Coahuila siempre ha estado el PRI en los primeros lugares de popularidad de la gente. Ahora aquí en Tamaulipas ya quedó, pues dice, casi enterrado, dice, pero ojo, el PRI puede volver a ser votado por el ciudadano en las próximas elecciones, siempre y cuando no se vaya con el PAN, dice, porque el PAN dejó en pésimas condiciones a Tamaulipas y la gente no va a olvidar eso. Así que si el PRI va en coalición, dice, esa no sería una buena opción. El PRI debe de ir solo para que pueda tener ventaja. El PRI no gana solo. El PRI no gana solo, en el caso de Tamaulipas no gana solo. Si bien está odiado el cabecismo, que es diferente al panismo de Tamaulipas, creo que tiene que ir por fuerza en coalición con el PAN y buscar casi por obligación una coalición con Movimiento Ciudadano. El PRD también, porque le significa algunas, sobre todo movilización en redes sociales, son muy aguerridos para ese tipo de cosas. Pero solo no gana, no va a ganar nada si se va solo. Tiene municipios con muy poca población a los que pudiera aspirar a un triunfo, pero nada más. ¿Rogelio? Sí, claro, yo coincido con Marco. El PRI no gana solo, pero tampoco el PAN gana solo. O sea, es necesaria una alianza de la oposición para poder hacerle frente a Morena. Y con todo el arrastre que trae Morena a nivel nacional y que obviamente repercute en lo local también en lo estatal, pues bueno, el que vaya un partido, si va el PAN solo, no va a poder tener posibilidades, igual si va el PRI también. Entonces, necesariamente debe haber una alianza entre ambos partidos, e incluso también sumando Movimiento Ciudadano. Que yo ahí, Movimiento Ciudadano, tengo mis dudas de que se vaya a sumar al PAN y al PRI llegado el momento, ¿no? Como no lo hizo en otras entidades del país. Mauricio Zapata. Coincido con Rogelio en el sentido de que solamente en una alianza se puede vencer a Morena. Es un partido muy, muy fuerte hasta este momento. Entonces, si realmente quieren vencer a Morena, tienen que unirse. Lo que sí tiene que hacer el PRI ahora es decir, espérame, yo quiero proponer mis candidatos, porque ya hemos visto que cuando propone candidatos el Partido Acción Nacional, pierden. No es la primera vez. Y ahora, por ejemplo, en Coahuila propone el PRI
y ganan. En el Estado de México, bueno, diferente la situación, pero realmente sí hay que destacar el papel que hizo Alejandra del Moral, propuesta del PRI, y yo creo que si hubiera propuesto el PAN al candidato, la derrota ahí hubiera sido más fuerte. Entonces yo creo que el PRI tiene esa posibilidad, tiene que ir en alianza, no ganaría solo, el PAN no ganaría solo, tienen que ir en alianza. El PRD no ayuda mucho, el PRD nada más es montón. Pero tienen que ir juntos, pero en esta ocasión me parece que ya el PRI debe de dar un manotazo en el escritorio y decir, no, los candidatos los proponemos nosotros. Sí, más que el origen de la propuesta, yo creo que tiene que privilegiarse el candidato, las candidaturas y sobre todo la forma de organizar a los cabildos. Cuando el PRI tenía éxito, llamaba a los maestros, a los canacos, a los de la Coparmex, a los industriales, a los obreros, a los campesinos. Tenía cabildos muy significativos y muy representativos de todos los sectores. Cuando el PRI perdió eran los hijos de, los nietos de, cuando el PAN perdió eran los hijos de, los nietos de, y sobre todo no se trata de que sean o no sean hijos de o nietos de, se trata de que eran hijos de y nietos de que no les gustaba trabajar. Ok, correcto. Si les parece, nos vamos a una pausa. Estamos platicando con usted sobre los resultados de la elección que se llevó a cabo el día de ayer, elección para gobernador en el Estado de México y también en Coahuila. Vamos a mensajes y volvemos. Últimos días de los precios más hot del año en Super Colchones. Aprovecha hasta 60% de descuento, más 10% adicional en modelos seleccionados de las mejores marcas del descanso. Válido en tiendas y en línea. Los precios más hot del año solo en Super Colchones. Por fin volvió Alonso. ¿Qué cosa? Esta vez sí que gano. ¿Pero qué volvió, Víctor? Reto Móvil Plus. Reto Móvil Plus está de vuelta. ¿Estás listo para ganar? Carga combustible, acumula check-ins con cada visita y cámbialos por combustible de regalo. Válido hasta agotar existencias. Consulta términos y condiciones en retomóvil.com. En esta temporada de calor, tienes que ir a Coppel. Ahí encontrarás todo lo que necesitas para refrescarte, como ventiladores, coolers y aires acondicionados de las mejores marcas. Visita las tiendas, entra a la app o a coppel.com y aprovecha hasta 25% de descuento en clima y ventilación. Mejora tu vida. Coppel. Descuento válido del 1 de junio al 16 de julio. Sube de nivel y estrena hoy tu nueva SUV Chevrolet, con tasas especiales, un año de seguro gratis y la red de distribuidores más amplia de México. Refacciones y el respaldo que solo Chevrolet te garantiza. Cotiza ahora y sigue creciendo con tu nueva SUV Chevrolet. Visita chevrolet.mx para conocer modelos participantes, información, términos y condiciones. En el verano loco de H-E-B venimos por todo. Compra un tinte para dama y llévate gratis una crema corporal de 400 mililitros. O bien, llévate el segundo a mitad de precio en todos los desodorantes del Departamento de Higiene. Vigencia al 8 de junio. H-E-B, lo mejor para ti. El Big Sale llegó a la Villarreal. Todos los muebles con hasta 35% de descuento sobre precio de lista. Y recibe 15% en monedero electrónico en compras de contado. Ven y aprovecha los descuentos del Big Sale del 29 de mayo al 6 de junio. ¿Dónde más? En la Villarreal. De regreso, gracias por continuar con nosotros. Estamos en la mesa de análisis y como cada lunes me acompañan en el estudio Rogelio Rodríguez, Mauricio Zapata y Marco Antonio Vázquez con la temática de hoy de los resultados de la elección que se llevó a cabo el día de ayer en el Estado de México y también en Coahuila para elegir gobernador, donde el PRI se vio beneficiado por el voto ciudadano en Coahuila. Eso es lo que estamos analizando el día de hoy, de qué significa el triunfo del PRI en ese estado, pero también si ustedes consideran que el triunfo le da esperanzas a los opositores de Morena en Tamaulipas para la elección del próximo año. Rogelio. Sí, yo creo que, yo como decía hace unos momentos, creo que Morena tiene en estos momentos sartén por el mango, ¿no? O sea, creo que tiene todas las posibilidades de ganar, no solamente en Tamaulipas, sino a nivel nacional. Y creo que todo va a depender de cómo se organice la oposición, ¿no? Si hacemos un análisis, creo que la oposición en estas dos elecciones que hubo no le fue tan mal, ¿eh? Recordemos que las encuestas le daban ahí a la candidata Alejandra del Moral diferencias de 20 puntos y hasta más.
y al final el resultado fue de apenas 8 puntos de diferencia con la ganadora, ¿no? Entonces, esa es una buena señal, y otra buena señal pues es lo que ocurrió en Coahuila, lo que ya hemos estado mencionando. Entonces, creo que va a depender de cómo, insisto, de cómo se reorganice la oposición de aquí al 24 y sobre todo, como decía Marco Vázquez, que también va a depender de los candidatos que postulen, porque pues bueno, ya deben haber aprendido que esas prácticas del pasado pues fueron los que terminaron hundiendo al priismo y al panismo también, ¿no? Entonces era un grupito que se cerraba ahí, para hacer una referencia con el PAN. Los cabecistas ahora sí que monopolizaron las candidaturas, y finalmente eso terminó por derrotarlos, o colocarse en el lugar en donde están ahorita. Entonces, pues creo que va a ser fundamental de cómo se organiza la oposición, que fortalezca esa alianza que hay, porque creo que todos coincidimos aquí en el sentido de que un partido por sí solo no le puede ganar a Morena, pero creo que unidos los tres, y si pueden sumar a alguien más, las posibilidades aumentan. Yo soy de los que creen que Morena tiene ganada la presidencia de la República, y creo que la oposición, donde tendría que enfocar sus baterías, serían en lograr el mayor número de diputaciones y senadurías para impedir esa práctica del presidente de la República de monopolizar todo, de querer todo, imponer todo por decisión propia. Correcto. Mauricio Zapata, ¿da esperanzas a la oposición esos resultados, esto de cara al proceso electoral del 2024? Sí, pero tiene que convencer a la gente que no quiere a Morena, y hasta ahorita no han convencido a nadie, o al menos no hay una figura, insisto, no hay una figura que pueda convencer a la gente de decir, ese es el bueno. Hay incluso antimorenistas que dicen, si es Marcelo Ebrard, voy con Morena. No dicen que tal o cual candidato de la oposición, porque insisto, no hay candidatos fuertes, no hay una figura fuerte. Hace 5 años, o sea, faltando un año para la elección del 2028, la figura fuerte era López Obrador, o sea, el opositor que se fortaleció, que su partido lo arropó, y él fue creando circunstancias para que no tuviera adversario dentro de su propio movimiento, dentro de la oposición. Entonces, pues ahí están los resultados, y aquí no hay una figura opositora, insisto. Lili Tellez es gritona, pero no nos garantiza nada, y creo que de eso los que no son morenistas están hartos, ¿no? De tener un líder que se la pasa insultando y agrediendo a los que no piensan como él. Eso no necesita el país, y no es lo que la oposición realmente pudiera tener para poder establecer condiciones para el año que entra. Pero hay otra circunstancia. En el estado de Coahuila salió la gente a votar y dijo, quiero buenos gobiernos. No le tuvieron mucha confianza al candidato de Morena. Habría que escucharlo y verlo, ¿no? No se necesita ser un gran analista político para al verlo y escucharlo decir, caray. Y en el Estado de México me parece que sí votó un poquito más el sentimiento, el odio. Votaron a veces, algunas personas con el hígado, votaron algunas personas con el bolsillo, ahí en las clases humildes, en las colonias, que hay muchas en la periferia de la zona metropolitana de la Ciudad de México, es decir, Ecatepec, Nezahualcóyotl, Naucalpan, etcétera, donde hay mucha pobreza, y ahí es donde penetra bien las estructuras del gobierno, en este caso el gobierno federal, para poder ganar. Texcoco, ¿no? Es otro de los puntos que podríamos, entre otros, mencionar. Entonces, yo creo que necesitamos razonar y salir a las urnas, ¿no? En el Estado de México, pues bueno, una participación por ahí del 49-50%. ¿Dónde está el resto de los electores? Puedo entender que un 15, quizás hasta un 20%, por circunstancias laborales o incluso de salud, no salgan a las urnas, pero el resto, el otro 25 o 30%, ¿dónde está? ¿Por qué no salieron a votar?
y es lo que puede ser la diferencia. Ok, correcto. Les quedan 20 segundos a cada uno para ir haciendo los cierres. Iniciamos, Marco Antonio. Hay que tomar en cuenta también que la próxima elección, la del 2024, va a tener en casi todos los estados, creo que en todos los estados de la República, elecciones locales. Va a haber congresos, va a haber presidentes municipales y si bien los candidatos a la presidencia de la República son importantes, no dejan de ser personajes muy lejanos. La gente quiere saber quién le va a tapar el bache, quién le va a arreglar la lámpara, quién le va a recoger la basura, quién se va a distribuir el agua. Eso pudiera de una manera u otra a ayudarle a la oposición, insisto. Si hay candidatos que salgan por consensos, y si hay candidatos no solamente que salgan por consensos, si hay candidatos que sean realmente representativos en la sociedad y que puedan pelear dignamente en una elección. Rogelio Rodríguez. Bueno, pues yo me quedo con el hecho de que la oposición debe tener como prioridad, sobre todo, evitar que las cámaras, tanto la Cámara de Senadores como la Cámara de Diputados, sea dominada por un mismo partido que es Morena, ¿no? Yo creo que eso es lo más sano para el país y más allá de que pierdan o ganen la presidencia de la República, creo que deben enfocar todos sus esfuerzos en lograr el equilibrio para que no se abuse en el ejercicio del poder público. Ok, correcto. Mauricio Zapata. Necesitan escoger un buen candidato, la oposición, para dar pelea. Y bueno, el PRI no se crea ni se destruye, se transforma en Morena, pero se transforma. Ok, correcto. ¿Y las 5 palabras? Elecciones 2023, preámbulo del 24. Ok, correcto. Pues les parece, con eso cerramos. Gracias a usted por habernos acompañado del otro lado de la radio. Gracias, Marco Antonio. Rogelio, gracias. Muchas gracias, licenciada. Nos vemos el próximo lunes. Mauricio Zapata, gracias. Hasta el lunes, gracias. A nombre de todo el equipo de ORT Noticias y de nuestro director general, el ingeniero Enrique Cárdenas del Avellano, le deseamos que tenga usted un excelente día. Esta es